Bueno, entonces estamos resolviendo algunas dudas referente al capítulo 1. Ya para hoy iniciar el módulo 7, que sería el capítulo 2, voy a iniciar con la parte geométrica. Entonces, el ejercicio dice más o menos así. Entonces sean como a ver, reales a mayor que b mayor que 0, demuestre que, pero yo reviso un momentico. Sí, así dice. Demuestre que A inverso es menor que B inverso. Listo. Muy bien. Entonces, la solución presentada por uno de ustedes está incorrecta porque lo que hizo fue decir que A es igual a 1 y B es igual a 2 y teniendo esos valores, pues demostró que, bueno, en este caso tendría que ser A igual a 2, B igual a 1, porque A es mayor que B. Profe, Tendríamos así, esto. así se lo envié. Ah, bueno, perdón. Listo. Pero no importa, o sea, de todas formas, esta idea no funciona. Esta idea no funciona porque al final, pues demuestras lo que se quiere, pero digamos, en principio lo estás demostrando para estos dos valores, ¿cierto? Y lo que se quiere es demostrarlo para, en general, ¿cierto? En general, porque A podría ser 5, B podría ser 3, o A podría ser 10, B podría ser 9. En fin, hay infinitas posibilidades. Entonces, claro, muchos tienden como a darle valores a A y a B, pero si uno lo demuestra teniendo en cuenta esos valores, lo demostraste para estos valores únicos, pero te quedan faltando infinitos valores por demostrar, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando uno tiene una condición y le piden que demuestre una tesis, uno lo piensa o lo razona sin restringir que A y B en este caso tengan valores específicos. Es decir, tiene que ser para A y B genéricos. Yo no puedo darle valores específicos. Recordemos como lo último del último video con lo del contraejemplo, ¿cierto? Entonces, en este caso supongamos, estamos como demostrando que todas las aves vuelan, haciendo como un ejemplo, pues cierto. Entonces tú me dices, ah, claro, eh, eh, los patos, ¿cierto? Los patos son aves y los patos vuelan. Entonces, haciendo las relaciones, estás, así, acá estás diciendo lo mismo. Acá estamos hablando de todos los números positivos, donde A es mayor que B, y acá me estás dando pues como un caso específico. Entonces, los patos vuelan, muy bien. Y lo que hiciste, pues creo que, al menos pues lo que medio vi, de estar correcto para ese caso. Entonces lo demostraste para los patos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con los otros casos? ¿Cierto? ¿Qué pasa con eh, las gallinas? ¿Qué pasa con, digamos, en este caso, pues los pingüinos, los avestruces? Bueno, ¿qué pasa con todas las otras aves? Entonces no lo puedes restringir a un único caso específico porque estamos hablando en general. Eso estamos hablando en general. Entonces,
Bueno, de todas formas, esto de darle valores, tampoco es que se desprecia, digamos, como que la idea, ¿cierto? Si el ejercicio dijese demuestre o refute por contraejemplo, pues, o refute, demuestre o refute esto. Entonces, uno que tiene que hacer cuando uno le dice demuestre o refute, pues, si es verdadero, tiene que demostrarlo, ¿cierto? Si es falso, tiene que refutarlo. Entonces, ¿uno qué haría normalmente? Lo que uno haría normalmente es darle valores, pero no solo únicos dos valores, sino darle varios valores, al menos 3 ejemplos, 4, 5 ejemplos distintos. Si en esos ejemplos en algún caso no funcionó, supongamos que en este caso no funcionó, en este tercer caso no funcionó, entonces ya hallaste tu contraejemplo. Y recuerden que basta un solo contraejemplo para refutar. Entonces, ensayaste con varios casos y encontraste el contraejemplo, con eso refuta, ¿cierto? Eso no demuestra, sino que refuta. Pero si intentaste varios casos y en todos los casos funciona, entonces ya eso más bien te indica que lo que hay que hacer no es refutar, sino probablemente demostrar. Bueno, ensayé varias veces y parece funcionar, como que no logro encontrar un contraejemplo, entonces es probable que funcione siempre, por tanto, lo demuestro. ¿Listo? Por tanto, lo demuestro. Entonces, sí, uno le da como valores y empieza como a ensayar con valores específicos, como cuando uno está buscando un contraejemplo. Cuando uno quiere demostrar, pues, lo que hace es demostrarlo en general. Listo. Entonces, vamos a demostrarlo. Entonces, primero, podemos decir que A y B son reales. Eso es por hipótesis. Y segundo, A mayor que B y mayor que 0. Eso serían por hipótesis. Listo. Tercero, la cuestión es que, ¿esto qué es? Esto es, bueno, eso también es otra forma como de razonarlo, ¿cierto? Uno siempre quiere llegar a la tesis. Siempre queremos llegar a esto. Pero esto equivale, uno puede como pensar como reescribir la tesis. Es un sí, solo sí. Entonces, diríamos que equivale. Esto equivale a 1 sobre A menor que 1 sobre B. Entonces, en principio, no queremos llegar como a la tesis, sino que queremos llegar a este. Si llegamos a este de aquí, podemos llegar a la tesis. Entonces, también es otra forma como de razonarlo que a veces puede ser útil, como tratar de reescribir la tesis o empezar como a tratar de devolverse con sí, solo sí. Esto sea sí, solo sí. Yo podría pasar el A a multiplicar o multiplicar ambos lados por A y llegar a otra equivalente. Entonces, como tratar de devolverse. De forma que uno llegue a este y cuando llegue a este, uno se puede devolver y llegar a la tesis, porque de todas formas, el final debe ser la tesis, ¿cierto? El final debe ser la tesis. Muy bien. Lo que queremos llegar es a eso. Entonces, básicamente, uno quisiera dividir por A y dividir por B. Entonces, podemos empezar, digamos, como en un 3A. Digamos que A es mayor que B. Estoy en N de 2. Listo, el 3B. Yo puedo dividir todo por A.
Ah, bueno, o creo que no. Listo. Ahí está correcto. Esto vendría pues de 3A. Que recuerden que cuando yo lo escribo así, pues no es obligatorio que ustedes lo escriban así. Ustedes pueden decir 3, 4, 5, seguir la numeración. Cuando yo lo escribo así es porque pues 3B viene de 3A, ¿cierto? Entonces esta parte incluso la podría omitir. Y muchas veces yo la omito. Pero bueno, por 3A. Y recuerden que es muy importante esto. En este caso, A es mayor que 0. Y de 2 sabemos que A es mayor que 0. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando dividimos o multiplicamos ambos lados de una desigualdad, si es positivo, bien. Si es negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces, es fundamental pues, que A sea positivo. Si divido ambos lados por A, yo tengo que pensar en el signo de A, si es positivo o negativo. Listo, entonces yo puedo hacer eso porque es positivo. Entonces, en este caso, el 3C vendría a ser A sobre A es 1. Y podría dividir ambos lados por B también. Aunque pues yo en un solo paso podría haber dividido por A y B de una vez. Lo pude haber hecho. Pero como para hacerlo pues paso a paso, como sin afán, puedo dividir ambos lados por B. Aquí apliqué ley de la oreja. Si tenemos B sobre A dividido B, entonces esto es lo mismo que agregar un unito acá. Y se hace esto y quedaría B sobre AB. Listo, entonces ahí apliqué ley de la oreja. Muy bien. Vamos a ver aquí cómo esta separación. Listo. Y B sobre B es 1. ¿Cierto? Entonces, podríamos colocar así. B sobre B es 1, entonces 3E quedaría 1 sobre B mayor que 1 sobre A, que es prácticamente pues lo que queríamos. ¿Cierto? Y aquí llegamos a este, y este llegamos a la tesis y ya acabamos. Ah, bueno, entonces aquí, cuando dividimos todo por B, esto viene de 3C y viene de 2, porque sabemos que B es positivo. Entonces, como B es positivo, puedo dividir ambos lados por B sin alterar la desigualdad. Y llegamos a esto. Entonces, bueno, este ejercicio no es difícil, pero es bueno pues, que lo resuelvan, incluso vuelvan a resolver ustedes despacio, especialmente por digamos, estos pasos, de que cuando son desigualdades, como les digo, muchos tienden a equivocarse por argumentos de este estilo. Porque si fuesen negativos, entonces cambia el sentido de la desigualdad y eso les puede dañar como todo el ejercicio. Listo, entonces podríamos decir cuarto, pues 1 sobre A es menor que 1 sobre B. Esto viene de 3C.
no sé, 4b, simplemente a la menos 1 es menor que a la menos 1, que es lo que queríamos. ¿Qué es lo que queríamos? Esa es la tesis. Listo. Ah, bueno, ¿y por qué a la menos 1 es 1 sobre a? Por propiedades de la potenciación, ¿cierto? Propiedades de la potenciación me dicen que esto equivale a esto. Muy bien. Entonces, sí, como les comentaba, es muy importante que presenten sus dudas, que pregunten, porque también puede ocurrir eso, puede ocurrir que ustedes resuelvan el ejercicio, creen que está correcto, pero en realidad hay un error o está incorrecto. Entonces, por eso también este es pues, el espacio pues, de resolver dudas. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro el ejercicio? ¿Alguna pregunta? En este caso, pues, lo hice pues como en varios pasos, pero incluso un buen ejercicio, pues, les queda de tarea. Hacer este ejercicio otra vez en menos pasos. También ocurre mucho en geometría. Digamos, la primera vez, quizás la demostración quede más larga, quizás pues, sí, quede un poquito más larga, quede más pasos. Si uno lo vuelve a demostrar, quizás ya lo pueda resumir más o que queden menos pasos, ¿cierto? Pues que no es obligatorio. Demostración larga o demostración corta es demostración, entonces las dos son válidas y las dos son correctas, pero también pues es un buen ejercicio. Entonces en este caso pues aquí ya está paso a paso, como para que lo entiendan, lo asimilen bien, pero en la práctica, digamos, si yo fuese a resolver este ejercicio, pues como para mí, lo que yo hago es desde acá, de 3a, dividir todo por AB, ¿cierto? Entonces, hacer como un 2b. Entonces, el 2b sería que a por b es positivo, porque si yo quiero dividir todo por AB, yo necesito saber qué signo tiene. Entonces, a por b es positivo. Positivo por positivo da un número positivo. Y al saber que a por b es positivo, divido todo por AB. Al lado izquierdo se cancelan las A, al lado derecho se cancelan las B, de ahí directamente se llega a esto, y luego ya se reorganiza y se llega a esto. Entonces, es otra forma de resolverlo. E incluso ustedes podrían pensar en otra similar, ¿cierto? En otra quizás distinta, pero en el fondo está haciendo lo mismo. Muy bien. Entonces, no hay preguntas ni dudas. Profe, Sí, usted estos videos y los está subiendo a YouTube, sí, que es que yo estuve buscando y solamente vi como el de la primera clase y ya. no. Ahí están. Ahí están todos los videos. Si quieren, ahorita les muestro que están en YouTube. Bueno, El que faltaba subir fue el de la última clase. Siempre el de la última clase es el que generalmente me falta por subir. Pero en este momento está. En este momento está en YouTube. Muy bien. Y de todas formas, recuerden que 5 minutos después de que finalicemos la clase, ustedes tienen acceso a las notas de clase. Pues ahí están las notas de clase, ahí está lo que trabajamos. Para que revisen las tareas, los ejercicios y revisen pues otra vez lo que vimos en clase. Bueno, entonces vamos a continuar entonces ahora con el capítulo 2.
la parte de postulados. Entonces, hoy así iniciamos la parte geométrica, aunque también es un montón de, bueno, es muy constructivo, ¿cierto? Entonces, básicamente es construir los postulados, bueno, o plantear los postulados, a partir de los cuales ya se construye pues toda la teoría. Y así empezamos con la parte geométrica. Que aún así, no podemos olvidar el capítulo 1. Listo. De hecho, pues me hubiese gustado que tuviesen más dudas o que hubiesen planteado más inquietudes, porque, es decir, la parte de demostraciones siempre va a estar ahí. Entonces, todas las construcciones geométricas, los teoremas y todo, pues vamos a demostrarlos y siguen utilizando las mismas bases lógicas, las mismas bases de demostraciones. Si hay que refutar, entonces la misma base pues, de cómo se refuta, la demostración indirecta. Entonces, es decir, todo eso son las bases. Por eso incluso pues creo que nos dedicamos pues un ratico al capítulo 1. Ya el resto del curso es básicamente aplicar estas ideas de demostraciones, pero ya a la geometría. Entonces, los elementos primitivos son el punto, la recta y el plano. Es decir, son como los elementos básicos a través de los cuales uno empieza como a construir, digamos, pueden ser figuras geométricas o construir relaciones primitivas, pertenencia, colinealidad, congruencia, para ya plantear teoremas o postulados. Entonces, ver si los puntos son colineales, si no son colineales, ver si un punto pertenece a una recta, si una recta pertenece a un plano, y empezar ya como toda la construcción de la geometría. Iban a preguntar por ahí. Profe, no, yo le iba a decir que de pronto todos tenemos muchas dudas, pero no sabemos cómo formulárselas, pues, como para resolverlas. Las dudas los tenemos en los ejercicios como tal. Claro, al tratar de resolver los ejercicios, se generan las dudas. Se generan las dudas. Entonces, sí, a medida que yo voy resolviendo dudas, pues también ya les voy dando como indicaciones. Entonces, por ejemplo, este que les acabo de resolver, hay otros similares a este. Hay otros Profe, similares yo te a hago este una ejercicio. pregunta. De pronto, Entonces, con las clavitas que yo les voy indicando, por ejemplo, ya saben que si es una demostración y ustedes colocan y lo demuestran para valores específicos, pues estaría incorrecto, ¿cierto? Ustedes lo pueden empezar para valores específicos como para ver más o menos qué está ocurriendo, como para mirar si funciona, si no funciona, como para, digamos, testear el teorema, poner a prueba el teorema, si funciona o no. Y si en algún valor no funciona, entonces estaría incorrecto y ya refutaron el teorema a través de un contraejemplo. Pero es decir, al tratar de demostrar esto, partimos de esta, digamos, hipótesis, queremos llegar a esta tesis, ¿y cómo podemos hacerlo? Pues a través de las propiedades, en este caso, de las desigualdades. Entonces, digamos que yo nunca he resuelto un ejercicio de este estilo, más o menos pues tengo como las indicaciones que les di, las notas de clase, etcétera. Entonces, empiezo con la hipótesis y tengo que tener presente módulo 2, aquí están las propiedades de la igualdad, aquí está la relación de orden, y aquí están las propiedades de las desigualdades. Recuerden que no inventarse propiedades. Entonces, aquí está, por ejemplo, la propiedad que me permite dividir ambos lados por C, pero cuando el C es positivo. Y cuando el C es negativo, entonces me cambia el sentido. Que básicamente la demostración de ese ejercicio en particular se basa en esta propiedad, ¿cierto? Se basa en
en esta. Esta es la propiedad clave para resolver ese ejercicio. Y de hecho no usamos más propiedades, solo usamos esa. Ah, bueno, y la propiedad de los reales, la cancelativa, ¿cierto? Bueno, o de la división, ¿cierto? Que yo puedo cancelar. Si tengo C sobre C, los puedo cancelar. Esa propiedad de los reales. Entonces, teniendo en cuenta las propiedades, ya miro cómo logro de a partir de la hipótesis, que en este caso es una desigualdad, llegar a la tesis, que es otra desigualdad. Y ya lo único extra es pues esto, ¿cierto? Que tiene que recordar, en este caso, propiedades de la potenciación, que A a la menos 1 es 1 sobre A. Entonces, sí, todo esto son propiedades, pues decir, todo esto se basa en propiedades que ustedes ya han visto todas esas propiedades desde el colegio, ¿cierto? Que no se las aprendieron, que de pronto se les olvidaron. Claro, por eso hicimos pues como un repaso de propiedades, al menos de las más importantes. Pero igual ustedes también van sacando pues como su resumen de propiedades. Y las van recordando. Y a medida que las vayan utilizando y recordando, se las van aprendiendo pues algunas propiedades, porque estar, digamos, también, o sea, vean que son varios capítulos pues que estaremos trabajando. Y siempre como volver al capítulo 1 para revisar las propiedades, pues puede tender a ser tedioso porque son propiedades pues que utilizaremos siempre. Entonces, a medida que las vayan utilizando, se las van aprendiendo, y también pueden sacar como fichas bibliográficas, pues, u hojas, bueno, resúmenes con las propiedades, ¿cierto? Con las propiedades como para que las tengan a la mano, al menos al comienzo. Porque si uno como demuestra, pues uno demuestra a partir de las propiedades. Y recuerden, no inventarse propiedades, porque si ustedes inventan una propiedad que no existe, la demostración está mal. Entonces uno siempre se basa, digamos en este caso, en las propiedades. Y haciendo el análogo con la geometría, uno siempre se va a basar en los postulados. Los postulados son, digamos, Profe, como estos proposiciones, digamos, o estos argumentos a través de los cuales se construye toda la geometría. Entonces hacen como el análogo de las propiedades. Digamos, en las desigualdades, si yo quiero demostrar algo, pues me baso en las propiedades de desigualdades para demostrarlo. En la geometría, si yo quiero demostrar algo, me baso pues en los postulados. A partir de postulados demuestro teoremas. Entonces, a partir de postulados y teoremas ya demostrados, es que se demuestra lo siguiente. Preguntas, dudas. Sí, iban a hablar. Por ahí alguien iba a hablar. profe, yo que tenía algunos problemas de conexión, entonces apenas me pude entrar. Ah, bueno, en ese caso, sí, estamos grabando y las grabaciones quedan en YouTube, y recuerden que tienen acceso a las notas de clase. ¿Listo? Yo creo que muchos se basan pues como pues el video también es importante y le sirve, pero también pues las notas de clase, ¿cierto? Porque ahí también está básicamente lo que se explica en el video. Muy bien. Muy bien. Entonces, listo. Entonces, resolviendo pues la duda de cómo preguntar, pues en ese caso, pues una buena forma es tratar de resolver el ejercicio y pues me envían una foto, por así decirlo, y, y ya pregunta si está correcto, si está incorrecto, o que hay que corregir. Es una forma pues de preguntar. Pero es ensayo y error, ¿cierto? Es ensayo y error.
es que ustedes lo intenten. También pierdan el miedo a equivocarse, pues porque es que quizás muchos llegan como con la sensación de que uno no se puede equivocar, ¿cierto? Y uno se puede equivocar. Y de hecho, si ustedes ven pues videos posteriores en algunas demostraciones que ya son un poquito pues más avanzadas, ocurre lo mismo, uno trata de demostrarlo y uno se puede equivocar y luego ya como que corrige con lo que se equivocó y saca la demostración. Muchas veces uno como que lo primero que hace no es como la demostración, sino como un bosquejo de la demostración, como una lluvia de ideas, por así decirlo. Uno empieza con esa lluvia de ideas y empieza a ver cómo es capaz de demostrarlo. Y puede que funcione, puede que no. Y una vez uno ya tenga un poquito más claras las ideas, ya logra sacar la demostración. Entonces, sí, es mucho, pues, la verdad es mucho ensayo y error. Por eso, pues, los invito pues, a que intenten, a que traten de demostrarlo, a que pregunten. Quizás, pues, en alguna tarea yo les puedo decir, bueno, está mal, en este paso te equivocaste en esto, pero corrígelo así y continúa, ¿cierto? Como para darles indicaciones. O si están muy perdidos, pues también les puedo decir, bueno, piénsenlo de esta forma, sin resolverles yo todo. Les puedo decir, bueno, piénsenlo de esta forma y así lo logran resolver, ¿cierto? Dándole como indicaciones más o menos cómo llegar, ¿cierto? Del cómo llegar. Si uno va por la ciudad perdido, buscando la dirección, pues que es una de las metáforas que siempre les pongo, entonces uno no sabe cómo llegar, entonces uno pide indicaciones, pide direcciones, puede que la persona pues no te dé, digamos, 100% las indicaciones, pues el paso a paso, el algoritmo, pues para llegar, pero si te dice, ah, no, mira, busca tal cosa, busca el hospital y luego volteas a la derecha. Entonces eso más o menos ya te da alguna idea o algún camino a seguir, ¿cierto? Al menos te ubica un poquito más. Y sí, y a medida que vayamos haciendo más demostraciones en el curso, eso también los ubica un poquito más. Pues, o sea, todavía estamos como en una parte muy introductoria, muy inicial, pero a medida que uno ya haya visto varias demostraciones, ya logra pues como empezar a entender un poquito más. Bueno. Listo, entonces, con base en los términos primitivos y las relaciones, podemos empezar el proceso deductivo de la geometría. Entonces, todo es una construcción, todo es una deducción. No solo pues teniendo los postulados, sino los teoremas. Los teoremas básicamente salen o se demuestran o dependen de los postulados. Y también dando las definiciones. Uno tiene una definición a partir de la cual pues uno ya puede seguir toda la construcción. Entonces hay varios postulados, los podemos clasificar como postulado de incidencia, de orden, de congruencia, continuidad y paralelismo. Básicamente pues, bueno, los nombres no son tan importantes, pues si es un postulado de incidencia o de congruencia o de lo que sea, pues no importa, lo importante es tener a la hora pues de demostrar, ¿cierto? Es tener claro el postulado. Es tener claro el postulado y tener claro que eso siempre lo vamos a poder utilizar. Entonces, vamos a ver los postulados de incidencia, que básicamente son de existencia y de enlaces, ¿cierto? Me relaciona pues los elementos primitivos, los puntos, la recta, los planos, y también me dicen si existe un punto, si existe una recta, si existe un plano. Los postulados tampoco son cosas pues como del otro mundo también. Yo diría que son cosas que casi que todos ya saben
casi que intuitivamente, diría uno, pues, o incluso el mismo, pues, Euclides, desde la construcción, empezó a construir la geometría a partir de los postulados, que también los podemos ver, pues, como verdades que, digamos, por así decirlo, son como obvias, o bueno, cosas que no se pueden demostrar, pues, pero son obvias, ¿cierto? Son como cosas que de una forma muy natural uno las plantea y difícilmente pues alguien te las vaya pues como a refutar y decir que eso es falso. No, es algo que es cierto, pero no hay forma pues como de demostrarlo, por así decirlo. Entonces, digamos el primer postulado. Dos puntos diferentes determinan una recta. ¿Cierto? Si yo tengo dos puntos, yo tengo un punto A y un punto B, uno siempre puede formar una recta que pase por A y por B. Y eso no hay forma como de demostrarlo, ¿cierto? Eso es como básico, por así decirlo. Es decir, desde lo que uno tiene pues como planteado como punto, lo que uno tiene planteado como recta, se podría decir pues que es como obvio, ¿cierto? Es como obvio. Pero aún así, como es una construcción y como todo hay que demostrarlo, entonces los postulados son esos pilares a través de los cuales yo ya empiezo a demostrar todo lo demás. Y como los postulados son planteamientos que, pues que en este caso, pues diría yo que ninguno de ustedes pues me argumentaría pues lo contrario, de que por dos puntos pasa una recta, entonces todos los tomamos como ciertos, como verdad, y a partir de esos postulados construimos lo demás. Entonces, bueno, hoy veremos los postulados, pues no son difíciles, son cosas que yo diría que la mayoría de ustedes ya conocen pues estos postulados. Y a su vez también, algo muy importante en el curso es la notación. Vamos a empezar a determinar una notación que usaremos durante el resto del curso, para que todos como que hablemos el mismo lenguaje a la hora de escribir, a la hora de que ustedes lean las notas, pues sepan leer las notas, entonces requieren entender la notación. Es muy importante. Entonces los puntos los designamos con letras mayúsculas, A, B, C. Bueno, y la recta pues la podemos representar gráficamente de esta forma. La recta tendría dos flechas a ambos lados. Y simbólicamente pues la podemos representar con una letra minúscula. Digamos que esta puede ser la recta L. O también podemos escribir AB o BA con una flecha encima. De hecho, pues en este caso con una doble flecha. Entonces, en este caso, la recta AB, pues que si voy a leer esto, lo leería pues como la recta AB. La recta AB es lo mismo que la recta BA, ¿cierto? Son la misma recta. Son esta misma recta, digamos, en este caso L. O sea que, digamos, en esta notación, el orden no importa. Listo. Vamos a dar una definición de colinealidad, que significa que tres o más puntos sean colineales. En este caso, decimos que están alineados o son colineales si y solo si están en una misma recta. Entonces, por ejemplo,
aprovechando la misma figura, en este caso, A, B y C son colineales, pero en este caso, A, B y D no son colineales, porque no están en una misma recta. Básicamente porque D no está en AB. Bueno. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya hemos visto pues como un ejemplo de un postulado. Veamos por ejemplo este otro postulado. A toda recta pertenecen al menos dos puntos diferentes. Entonces, este postulado me indica que si yo tengo una recta, digamos L, de esa recta L, yo puedo encontrar por lo menos, bueno, de hecho, ustedes saben pues que una recta va a tener infinitos puntos. Entonces, claro, pues obviamente en una recta fácilmente va a poder encontrar dos puntos, en este caso digamos A y B, distintos, ¿cierto? Dos puntos diferentes. Que también es algo pues muy, como por poner algún sinónimo, pues como obvio, de que en una recta pues yo puedo tener dos puntos diferentes, y eso es el postulado. Entonces, bueno, ya vimos pues como dos ejemplos de postulados. Quedó claro pues como el concepto. ¿Alguna duda hasta ahora? Muy bien. Listo. Bueno, incluso aquí para mostrarles desde cosas tan básicas como que yo aquí planteé pues que hay un punto D fuera de la línea L, como para darles un ejemplo, que A, B y D no son colineales, ¿cierto? Y ahí usé un postulado. Usé este postulado, el postulado 7.1.3. Dada una recta, existe por lo menos un punto que no está en la recta. Entonces, dada esta recta L, existen, de hecho van a existir infinitos puntos, pero el postulado me dice pues que existe al menos uno que no está en la recta. Entonces, dada la recta L, yo sé que existe un punto D fuera de la recta L, y este punto D es el que no es colineal con A y con B. O que decimos que A, B y D no son colineales. Y ahí usamos el postulado. Entonces, sí, entonces, como les comentaba, pues es muy natural usar los postulados, pues uno los usa pues de forma natural. Bueno, entonces siguiente postulado. Tres puntos no colineales determinan un plano y solo un plano al cual pertenecen. Gráficamente representamos un plano como en esta figura y lo nombramos como un plano M o plano alfa. Bueno, también el curso pues les va a servir para trabajar un poquito pues como el alfabeto griego, ¿cierto? Al menos pues algunas letras. Quizás no se aprendan todo el alfabeto, pero algunas letras. Yo incluso pues tampoco me sé todo el alfabeto griego. Alguna vez quisiera aprendérmelo todo, pero sí pues como algunas letras pues como las más usadas, sí. Listo, entonces, tres puntos no colineales determinan un plano. Entonces, en este caso, siguiendo como que esta misma figura, A, B y C, A, B y D no son, por ejemplo, A, B y C son colineales. Entonces, los tres determinan solo una recta
no me pueden determinar un plano, ¿cierto? Solo determinan una recta cuando son colineales. En este caso, A, B y D, podemos plantear aquí la recta BD, por ejemplo. Y entonces los puntos A, B y D determinan un plano. En este caso es el plano cartesiano, ¿cierto? Pues o podríamos pensar como el plano cartesiano, ¿cierto? AB me genera, en este caso, el eje X, BD me genera el eje Y entonces ya cualquier punto pues que yo determine va a estar en ese plano. Aunque cuando hablamos pues de plano, no necesariamente siempre tiene que ser un plano cartesiano, ¿cierto? Por ejemplo, si por aquí tenemos A, B y AC, C no colineal, entonces aquí tenemos un eje, y aquí tenemos otro eje. Y el ángulo pues entre que forman los dos ejes no sería 90 grados. Pero no importa, ¿cierto? Se genera ese plano, ¿cierto? Se genera el plano, que sería otro elemento primitivo, ¿cierto? El plano es otro elemento primitivo. Entonces, decimos que 4 o más puntos son coplanares si y solo si están en un mismo plano. Entonces uno ya podría pensar en, digamos, decir que este es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z. Esto es una representación gráfica. En principio, ustedes están viendo esto a través de una pantalla. La pantalla es digamos, un plano, ¿cierto? La pantalla es algo en 2D, en 2 dimensiones, pues tiene, digamos, ancho y alto. Eso es una representación, Uno aquí está pensando pues en una caja, que es una figura, digamos, en 3 dimensiones. Aquí yo estoy pensando también en alto, ancho y la profundidad. Entonces tendría 3 dimensiones. Pero es una representación pues a través de un plano, que sería pues, la pantalla. Bueno. Entonces en este caso, podemos tener unos puntos. Digamos que por aquí tenemos un punto A, un punto B, punto C, punto D. Esos 4 puntos vendrían a ser coplanares. Los 4 puntos están en este mismo plano. Sería como el suelo, pues, ¿cierto? Pensando como en el suelo. Pensando en el suelo, los puntos A, B, C y D son coplanares. Si yo quisiera un punto que no estuviese en ese plano, ya requeriría la tercera dimensión. Digamos que requeriría el eje Z. Entonces construir un punto que no está en el suelo, que está a una altura
digamos por acá, punto E, no está en el suelo, está por encima. Entonces, este sería un punto que no es coplanar, digamos, con A, B y C, o con A, B y D. No está en el mismo plano. Bueno. Entonces, podemos seguir como con esta, digamos, imagen, ¿cierto? Un plano muy sencillo, pues sería el suelo. Y ya digamos que el espacio sería el suelo más una altura. O ya las 3 dimensiones. Entonces, si yo tengo 2 puntos en el suelo, por ejemplo, en este caso A y C, la recta que me une A y C también va a estar en el suelo. En general, pues, esto es lo que dice este postulado. Si 2 puntos diferentes de una recta están en un plano, entonces toda la recta está contenida en el plano. Otro plano, pues, muy sencillo de visualizar, pensando, pues, como en 3 dimensiones, puede ser una hoja, ¿cierto? Si yo tengo un punto en una hoja y otro punto en esa misma hoja, la hoja, pues, puede estar así, pues, como diagonal en el espacio, como lo quieran ver, no importa. Yo tengo 2 puntos y la hoja, pues, como representando el plano, pero el plano es infinito. El plano es infinito. Entonces, la recta que me une esos 2 puntos también va a estar en el mismo plano de la hoja. Si 2 planos diferentes tienen un punto común, entonces tienen por lo menos otro punto en común. Entonces, lo podemos pensar como, primero, el piso, ¿cierto? Como el suelo. El suelo podría ser un plano. Digamos, M1. Y digamos que este plano del suelo, si ustedes cogen, por ejemplo, o piensan en una pared también sería otro plano, pues como un plano vertical. Entonces podemos pensar así, como una pared. Sería un plano M2. Entonces, si estos 2 planos tienen un punto en común, obligatoriamente van a tener por lo menos otro punto en común. Y de hecho, pues van a tener infinitos puntos en común, pues. Van a tener infinitos puntos en común. Eso es lo que nos dice este postulado. Entonces, si tenemos dos planos, lo podemos pensar como 2 hojas, ¿cierto? Tenemos una hoja, tenemos otra hoja. Uno visualiza, bueno, se intersectan. Algo, pues, como que de pronto, pues, algunos tienen que pensar, analizar, pensarlo un ratico. Pero la intersección de 2 planos viene a ser una línea recta, ¿cierto? Viene a ser una línea recta, ¿cierto? No importa cómo los intersecto, si los intersecto así, si este plano está así, pues como inclinado, bueno, no importa. Como yo intersecte 2 planos,
si se intersectan, pues porque dos planos no necesariamente se tienen que intersectar. Si ustedes lo piensan, digamos de esta forma, yo puedo tener dos planos paralelos que nunca se van a intersectar. Entonces ahí no habría ningún punto en común, ¿cierto? Exacto, no habría ningún punto en común. Entonces, creo que esto de pronto lo profundizaremos un poquito más adelante, cuando hablemos como de paralelismo. Pero sí, en ese caso no tendrían puntos en común. Haciendo la analogía, si tenemos dos rectas se intersectan en un punto, o puede que dos rectas sean paralelas y nunca se intersecten. Listo. Entonces, el análogo con los planos sería, pues, si dos planos se intersectan en, podemos pensar como el piso, y luego por aquí como un plano como vertical. La intersección, que vendría a ser esto, es una recta. O yo podría tener por aquí, por ejemplo, el piso, y por aquí el techo, ¿cierto? Un techo planito, y nunca se van a intersectar. Un piso infinito, un techo infinito, pero que nunca se intersecta. Eso vendría a ser como los dos casos que uno tiene en un plano. Bueno, de todas formas, gran parte del curso va a ser en dos dimensiones. Va a ser en un plano, digamos en el plano cartesiano, que muchos ya están acostumbrados pues como a trabajar mucho en el plano cartesiano. Igual aquí se menciona porque hace parte de los postulados, pero ya la parte en tres dimensiones pues del curso es como la parte final, y sí, la mayoría del curso es en dos dimensiones. Entonces, otra definición: dos rectas se intersecan o se cortan si solo si tienen un punto en común, que es algo pues que yo creo que todos saben pues desde el colegio. Por aquí dejamos esto. Dos rectas que se cortan en un punto. Bueno, a veces de pronto voy a usar esta abreviación para punto. Se llaman rectas incidentes. Dado un plano, existe por lo menos un punto que no está en el plano. Claro, si tenemos, digamos, coloquémoslo por aquí, postulado 7.1.7. Dado un plano, existe un punto fuera del plano, ¿cierto? Tenemos el plano, tenemos la hoja, existe un punto que está fuera del plano. Eso es también, yo diría pues que obvio. Cuatro puntos no coplanares determinan el espacio, lo que les estaba explicando ahorita. Tres puntos no colineales me determinan un plano. Listo. Y el cuarto punto, al no ser coplanar,
el cuarto punto no puede estar en ese plano determinado por los 3 puntos iniciales. Por lo tanto, el cuarto punto está fuera del plano y con ese cuarto punto ya determina el espacio. El cuarto punto me da como la dimensión faltante. Entonces podemos otra vez hacer como el gráfico. Digamos que tenemos 3 puntos, A, B y C. Esto me determina, digamos, el eje X y Y. Y el cuarto punto, que no es coplanar, digamos que esté por acá. No necesariamente tiene que estar, pues, como exactamente encima de A. Solo que como para graficarlo mejor, para que se entienda mejor, pues, se daría así, ¿cierto? El cuarto punto ya me determina el eje Z. Y ahí ya tengo el espacio. Allá tenemos un espacio tridimensional, tenemos 3 dimensiones. Entonces el espacio es el conjunto de todos los puntos. Digamos pues desde Euclides, como vivimos pues en un mundo de 3 dimensiones, Euclides dijo, bueno, pues el espacio ya son todos los puntos, o sea que ya no hay nada más, no hay como un espacio de 4 dimensional o con 5 dimensiones, pues Euclides no lo consideró así. Desde la física, pues, como que hay teorías, pues, de que dicen que hay más dimensiones espaciales, en fin, etcétera. Pero al menos en este curso, pues, llegaremos máximo a 3 dimensiones. No pasaremos de ahí. Y decimos que una figura geométrica es un conjunto no vacío de puntos. Es una figura geométrica. Entonces, dos figuras geométricas F1 y F2 son iguales si y solo si coinciden en todos sus puntos. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos que L1, vamos con un ejemplo, muy sencillo, pero bueno, digamos que L1 sea AB, y digamos que L2 sea BA, pues en este caso pues la recta AB, la recta BA. Recuerden que 2 puntos igual significa definición. Estoy definiendo quién es L1, estoy definiendo quién es L2. Entonces, en este caso, pues, ¿quién es L1? L1 es este que está en negro. ¿Y quién sería L2? Pues L2 sería este en azul. Y de hecho, coinciden en todos los puntos. Entonces, como coinciden en todos los puntos, básicamente es la misma línea recta. Desde aquí yo sé que L1 es igual a L2. Porque las dos figuras, en este caso líneas rectas,
coinciden en todos los puntos. Muy bien. Entonces, bueno, esos son los postulados de incidencia. Básicamente me dice que existen o me relacionan puntos, rectas, planos. Postulados de orden son muy sencillos. Básicamente es que si tenemos una recta y tenemos 3 o más puntos en una recta, los puntos van a tener un orden, ¿cierto? Va a haber una relación de orden. Entonces, en este caso, tenemos M, N y P. En este caso, estos son 3 puntos colineales. ¿Y cómo lo vamos a denotar? ¿O cómo lo vamos a escribir? Escribimos en este caso MNP o PNM. Con estos guiones, pues, ¿cierto? Con estos guiones. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los 3 puntos son colineales, pero no solo que son colineales, sino que están en ese orden. Entonces, primero encuentro M, luego encuentro N y luego encuentro P. ¿Cierto? Entonces yo puedo decir como que primero está M, segundo N y tercero P. O equivalente también a primero P, segundo N, tercero M. ¿Cierto? Es decir, yo puedo empezar como aquí y empezar ahí hacia la derecha, y ese es como mi orden, por así decirlo. O análogamente, empezar a la derecha y luego mi orden ir hacia la izquierda. Listo, estas dos cosas denotan lo mismo. Así como AB y BA denotan lo mismo en rectas, pues no hay como, digamos, un orden, estamos hablando de la misma recta. Estas dos denotan lo mismo. Y bueno, como observación, digamos como observación, notemos que este es distinto a este. En este caso, este sería el gráfico MNP, con los guiones, y este es un caso distinto, porque en este caso sería, digamos, N, luego M y luego P. Por si acaso, esto no denota que N esté en la mitad, pues que N sea el punto medio, no necesariamente. Por ejemplo, acá, M no es el punto medio. No importa, esto lo que me está diciendo es como un orden. Básicamente me está diciendo, pues, dibuje la línea y escríbalos en este orden. Primero N, luego M y luego P. Entonces, estos dos casos son distintos. Entonces, no es que cualquier orden que yo ponga va a ser lo mismo, no. De hecho, pues como que el único equivalente a este es este. Entonces, para que tengan eso presente. Que tengan eso presente. Bueno. Sí, los postulados de orden no son difíciles, pues. Ustedes, desde la recta de los reales,
Aquí está el menos infinito, por aquí está el más infinito, por aquí está el 0. Uno ya está acostumbrado pues como a decir que una recta me va a determinar en cierta forma un orden, ¿cierto? Los puntos están como en orden. Entonces, sí, no son complicados, y como les digo, los postulados pues muchos ya ustedes los conocen, incluso los usan pues. Entonces de tarea les queda leer las páginas de la 56 a la 59. Aquí se trabajan los postulados de orden. Ahí están pues los postulados de orden para que los lean, no son difíciles. Les recuerdo pues el libro, Geometría Euclidiana de José Rodolfo Londoño. La segunda edición, que es de 2006, a leer esas páginas. Y ya pues como para finalizar la teoría de hoy, segmentos, líneas y rayos. En estas páginas también hablan de esto. Hablan de que es un segmento, que es un rayo. Es decir, aquí les estoy haciendo parte de la tarea. Pero aún así pues les queda leer otro pedacito. De todas formas, quería que en las notas de clase quedara aquí como el mini resumen y les quedara muy claro. Entonces, en este caso, esta es la recta L, se denota así. Y en este caso, este es un segmento de línea o un segmento de recta, y lo denotamos así, AB. La diferencia es, digamos, sutil, a veces no se logra pues como distinguir tanto, pero ahí está la diferencia, y es las flechas, ¿cierto? En este caso hay una doble flecha, es decir, esta recta es infinita, ¿cierto? Infinita, digamos, hacia la derecha, infinita hacia la izquierda, y aquí están las dobles flechas. Y en este caso, siempre que hablemos de un segmento, el segmento, pues, midiéndolo como una distancia, va a ser finito, ¿cierto? El segmento empieza en A y termina en B, o empieza en B y termina en A, este es el mismo segmento, pero ya, es decir, el segmento no continúa. Entonces el segmento no va a tener distancia infinita. De todas formas, un segmento tiene infinitos puntos, aquí hay infinitos puntos, pero aún así pues como que su distancia no va a ser infinita. Entonces ahí está la diferencia entre recta y segmento. Aquí tenemos una recta. En este caso podría ser, digamos, la recta OX. En este caso tenemos una semirrecta. Y en el caso de abajo tenemos un rayo. Listo. Entonces, en ambos casos, la semirrecta y el rayo son infinitos, como en una dirección, ¿cierto? Tiene un inicio, digamos que inician en O, van hacia X, y continúan infinitamente. Entonces, empiezan en O, siguen a X y continúan infinitamente. Esa es la semirrecta o rayo, que son muy similares los dos. Y obviamente pues contrarresta con la recta, porque la recta pues es infinita en ambos sentidos. Digamos que el rayo, que me parece pues un nombre como muy bien pensado, diría yo, pues el rayo es como que sí, tiene como un inicio y ahí continúa pues infinitamente.
¿cierto? Como unas de luz, no sé. Entonces sí, tiene una parte, digamos, como finita, tiene un inicio, pero no tiene fin. Entonces, en este caso ya habíamos visto pues que la recta B es lo mismo que la recta BA. El segmento AB pues también va a ser lo mismo que el segmento BA. Son el mismo conjunto de puntos. Entonces, son iguales, coinciden en todos sus puntos. Por esta definición, son iguales. Ahora, ojo, el rayo OX es distinto al rayo XO. Ahí sí son distintos. Pero es importante tener muy clara la notación. Porque, ¿cuál sería el rayo XO? El rayo XO se empezaría en X, va hasta O, y luego continúa infinitamente. Entonces, claro, obviamente es un caso distinto. Es un caso distinto. Para que lo tengan presente. Y análogamente, la semirrecta OX también es distinta de la semirrecta XO. Listo. Muy bien. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la semirrecta y el rayo? Ni idea. Que a un lado el punto está abierto y puede dar continuidad a la recta. Más o menos, pues. Más o menos, pero si tiene que ver con lo de abierto, pues, todo el punto abierto. Entonces, la diferencia es que en la semirrecta O no pertenece a la semirrecta. Listo, este punto O no pertenece a la semirrecta. Pero en el rayo O pertenece al rayo. Listo, O pertenece al rayo. El rayo, pues, muchas veces, creo que en el curso lo denotaremos así. ¿No? Se oía este puntico, pues, como de acá. Pero si es semirrecta, sí lo vamos a denotar de esta forma. Aunque semirrectas creo que casi no usaremos, pues. Más que todo usaremos rayos en los casos. Que lo notaremos así. Si en algún caso requerimos referirnos a la semirrecta, ahí sí la denotamos así. Aquí está pues como el punto pues como vacío, como con un hueco, indicando que este punto no pertenece o no está incluido. En cambio aquí el punto está relleno, o sea que el punto está incluido. Y esa es la única diferencia entre un rayo y una semirrecta. Incluso pues yo casi que usaría los dos términos casi que indiferentemente. Pero bueno, sí tienen la diferencia pues del punto, de este punto. Aunque como digo, pues generalmente durante el curso usaremos más que todo rayos y semirrectas no usaremos casi. O sea que esta notación pues casi que la veremos muy poquito. Esta de pronto sí la podremos ver más. Pero bueno, que tengan pues esa distinción de los dos casos. Solo divieren en un punto y ya. De resto, en todos los otros puntos es el mismo caso. Bueno. Y ya la última definición. Un conjunto de planos
un conjunto de puntos M del plano es convexo si y solo si para cada par de puntos P y Q en ese conjunto de puntos el segmento PQ está contenido en M. En caso contrario, decimos que no es convexo o que es no convexo. Entonces, por ejemplo, estos conjuntos son convexos. Es un triángulo. Si yo tengo un triángulo, cualquier par de puntos que yo tome dentro del triángulo, puede ser, digamos, acá un punto, puede ser por acá un punto, digamos, interior, por acá puede ser un punto, incluso como en la frontera del triángulo. Yo los uno con una línea y la línea está totalmente contenida dentro del triángulo. En este caso, pues tenemos un cuadrilátero y lo mismo, ¿cierto? Dos puntos cualesquiera que yo tome, la línea, independientemente como yo tome esos puntos, la línea siempre va a estar contenida. Siempre va a estar contenida. O sea que las dos figuras son convexas. Esta es convexa y esta es convexa. Y ejemplos de no convexos. Pueden ser estos, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una figura no convexa. O con lo siguiente. Es convexo, sí, solo sí, para cada par de puntos. Es decir, para todos los puntos que uno tome, el segmento PQ está contenido. Es para todos los puntos. Entonces, por ejemplo, yo puedo considerar por aquí dos puntos y está contenido. Yo puedo considerar aquí dos puntos y está contenido. Yo puedo considerar por aquí dos puntos y está contenido. Listo. Pero basta mostrar dos puntos, basta mostrar un contraejemplo. Contraejemplo sería bueno, vendría a ser el que está dibujado, este PQ. Y en este hay un pedacito que se sale. Entonces, yo les coloco, demuestren o refuten pues, de forma gráfica que la figura es convexa o no. Entonces, en este caso sería refutarlo y sería con un contraejemplo. El contraejemplo sería simplemente dibujar esto, exhibir dos puntos en los cuales una línea o el segmento pues, de esos dos puntos no está contenido en la figura. Hay un pedacito que se sale, entonces no está contenido. Otro ejemplo de no convexos, estos dos. Esta figura aquí, si tratamos de unir A y B, vemos que el segmento no está dentro de la figura. Este conjunto, ¿cierto? Como estos dos triángulos, un triángulo es convexo, pero estamos hablando de un conjunto de puntos, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando del conjunto de puntos de este triángulo unido con este triángulo. Entonces, dos triángulos así serían no convexos porque obviamente no puedo tener como un camino de A hacia C recto sin salirme de la figura. Es otra forma pues como de verlo. Simplemente yo quiero que haya un camino entre los dos puntos recto que yo pueda llegar de A hasta C sin salirme de la figura. Sin salirme de la figura. Y en este caso, digamos, esta curva es un conjunto no convexo por lo mismo. Yo no puedo ir de A hasta C
sin salirme de la figura, que en este caso es una línea curva. Obligatoriamente me salgo ahí de la figura. Entonces, bueno, esa es la definición de convexo y no convexo.